Algo sucedió con... Ah, sí, ya está, sí, sí, Duvernet. Ajá. ¿Cómo le va, Duvernet? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? ¿Qué ha habido? Todo muy bien, gracias. Sí. ¿El trabajo qué? Cuénteme. Todo muy bien. Empezando cosecha. Ajá. Ah, bueno. Eh, ¿Alguno de ustedes estuvo en la sesión del día martes pasado? Sí, profe, yo estuve. Ya. Ok. Yo también Gilberto estoy en también. una parte, profe. Correcto. Gilberto también estuvo en una parte que sí. Ajá. Hola, Lidi. Ya te estaba extrañando, Lidi. ¿Qué ha hecho? Bueno, damas y caballeros, voy a compartir pantalla. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo oro preciso. ¿Sí? Vamos a facilitar nuestra actividad a través de cómo es, de nuestras diapositivas, que ustedes las tienen, ¿cierto? ¿Sí? La están viendo, ¿cierto? Ahí está. ¿Me confirman, por favor? Sí la están viendo, ¿sí? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Pensé que era que no. Sí. Nosotros hemos tenido la oportunidad de avanzar con nuestro marketing empresarial, ¿sí? Partiendo de varias cosas. El marketing empresarial que hemos analizado lo hemos considerado bajo los elementos de las 4 P's, con el precio, la promoción, bueno, el producto, el precio, la promoción, la publicidad y la plaza. Entonces, cuando hablamos de promoción y publicidad, la unimos en uno solo que llama comunicaciones. Entonces, por ese motivo, quizás solamente se denominan 4 P's, pero deberían ser 5, ¿cierto? Producto, precio, promoción, publicidad y plaza. El tema de la promoción y la publicidad parece que ha ido sola, pero después ya se independizó porque sabemos que son dos cosas totalmente diferentes. Una que se hace en el punto de venta y la otra que se hace directamente por medios audiovisuales o medios escritos. Entonces esa publicidad pues tiene unas connotaciones diferentes. ¿Qué sucede? Que para mí siempre y de pronto para los mismos textos, ¿sí? Especializados en la parte de marketing, el tema de la variable producto es fuera de serie. ¿Por qué? Porque se consideran en una gran cantidad unas variables que hacen que efectivamente se estudie el producto en el mercado. Entonces, eso ya obliga, ¿cómo se llama?, a planear bajo una estrategia cuál es la condición para poder desarrollar un crecimiento con el producto en determinado mercado como tal. La segunda es jugarle al ajedrez con la estructura de precios. Entonces uno coloca el precio fácil, ¿cierto? ¿Sí? Pero vaya a ver si puede competir con el precio. O quizás de pronto empieza uno a decirle al cliente, no, es que la política de la empresa es trabajar con este precio. Nosotros no hacemos descuentos. Y entonces eso suena como chocante, ¿cierto? En el mercado. Y probablemente el cliente no nos compra, se nos va. Entonces, ¿cuál es la política de precios para que haya un equilibrio entre el comprador y el vendedor? Esa es una estrategia también. Pase parte de los 5 tipos de precios y además de ello, de unos criterios que seguramente con base en un modelo planeado genera efectivamente el precio acorde para las condiciones del producto, la marca y la competencia en el mercado. Entonces a eso se le suma la otra P, que son las comunicaciones, ¿sí? Cuando se habla de las comunicaciones estamos hablando de la promoción que se hace en el punto de venta, pero cuando se hace esa promoción, entonces son unos mecanismos muy simples, pero que también llevan un proceso de estudio. ¿En qué momento nosotros vamos a hacer una promoción en un punto de venta, sabiendo de que en Colombia o en una región pequeña hay más de 100, 200 puntos de venta, donde todos necesitan apoyo de la empresa y en donde todos seguramente podemos tener un problema de cruce de horarios para poder facilitar una política de promoción interna en cada compañía?
A manera de ejemplo, si en una ciudad pequeña, como de 400.000 habitantes, como es la que tiene Armenia en este momento, dicen que Armenia, pues, Bogotá tiene aproximadamente en términos ¿cómo se llama?, de extensión, el equivalente a 27 ciudades de Armenia. Entonces, estamos diciendo de que efectivamente, por extensión, es ese tamaño. Mientras que por población, pues estamos hablando de 400.000 habitantes. Y en una ciudad como la nuestra, pueden existir unos 50 o 60 puntos de venta en los supermercados a los cuales hay que atender. ¿Y cómo se atiende? Con promociones. Se atiende con políticas de promoción generadas a través de una política investigada a través de lo que está haciendo la competencia. Y fuera de eso, cumpliéndole al distribuidor en épocas de cumpleaños o en épocas de especiales, para que efectivamente el productor haga toda la actividad comercial, publicitaria y de promoción dentro del punto de venta, en este caso dentro del almacén de cadena o dentro del supermercado como tal. Significa que es mucha la tarea, entonces la empresa debe planear, debe colocar esa estrategia dentro de la sábana Canvas, ¿cierto? Y determinar en qué momento efectivamente puede generar la propuesta, los criterios de la propuesta y la forma como lo va a hacer. Entonces, es probable que saque una política para toda la ciudad o una política segmentada, ¿sí? De eso vamos a hablar ahorita. Y entonces puede ser con mayor énfasis para un sector o con menor énfasis, con mayores criterios comerciales de promoción o con menos. Entonces, eso lo define realmente el empresario previo a un estudio generado por la planeación. De la misma manera, el concepto de la publicidad. La publicidad es un mecanismo en el cual usted invierte dinero y parece que se evapora, ¿cierto? Es decir, que uno no sabe si efectivamente va a revertir en lo que uno quiere. Pero si uno habla con los medios de comunicación, ellos le dicen, no, sí, claro, es que el medio de comunicación es muy importante. Es más, es tan importante que todavía se pauta en televisión. Entonces, uno ve que definitivamente pautar en televisión parece que no es el negocio. Sin embargo, el impacto que tiene y la forma de cobrar también. Entonces dice que un programa de televisión de 7 de la noche a 10:30 de la noche, ahí puede costar aproximadamente el minuto, fácilmente, 50 millones de pesos. Pero más la elaboración del comercial. La elaboración del comercial vale unos 400 millones de pesos, de pronto un poquito menos, pero la transmisión vale 50 millones del minuto. Y un minuto son solamente 60 segundos. Es decir, que en un momento en el cual llamaron a Acuñas, o llamaron al descanso un momentico, ¿cierto? En la cual, digamos que queda en stand-by el beso que le da Sebastián a la Carolina, ¿cierto? Entonces paran ahí para poder hacer la publicidad y pasa un minuto y se fueron 50 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el criterio que tiene un empresario para poder invertir en ese tipo de publicidad? Muy bueno para los medios de comunicación. Muy bueno para el publicista que está pensando efectivamente de que la empresa puede desarrollar una política de publicidad clave. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. A veces en las ciudades pequeñas y en algunos medios como la radio, se utilizan unos mecanismos porque todavía se escucha la radio. La radio ha tenido sus altibajos, pero hoy en día está nuevamente en el proceso, porque llega digamos, de una forma rápida. Todo el mundo en la casa todavía sostiene un radio como tal para poder escuchar y para poder ahí saber exactamente sobre su programa favorito y sobre el pueblo donde vive. Entonces, en realidad, ese es un esquema que vale la pena. Y definitivamente nos estamos volcando a la era digital, entonces parece ser que la empresa tiene que invertir en ese modelo. Ustedes tienen que crear su página web, registrarla y sacar el hosting. Pero además de ello, la política de cómo es de los correos electrónicos, los sistemas, las aplicaciones, ¿sí? Para que la compañía de ustedes pueda ser, ¿cómo se llama?, ubicada fácilmente en el medio. Y fuera de eso, quizás de pronto una política de incentivos
a través de las otras redes sociales para ingresar allí y estar prestos a recibir información, a tratar de comunicarse con sus clientes por ahí mismo y a facilitar a través del carrito de compras los negocios, el comercio. Entonces, vital ese modelo, vital ese modelo de Internet, vital ese modelo de, ¿cómo se llama?, de publicidad, que cambia definitivamente todo el proceso actual y el paradigma que tenemos en la mente. Es decir, estamos en una nueva era. Si todavía se usa la Internet, pero si todavía se usa la radio y la televisión y se usa el video y de pronto las vallas publicitarias y quizás de pronto los paneles o esas vallas electrónicas, ¿sí?, pues seguramente van a quedar obsoletas dentro de muy poco, porque la era digital entró con mayor fuerza y entra a cambiar el modelo de trabajo dentro de nuestra actividad productiva. Entonces, haciendo un recuento en estos primeros 5 o 6 minuticos o 10 de los temas vistos, ¿qué podemos concluir? Primero, que el equipo de la empresa en asuntos mercantiles y en asuntos comerciales, junto con la política general de la compañía y además con un estratega en la búsqueda de información de la competencia, se necesita como consolidar una información. Y al consolidar esa información se planean estrategias de corto, mediano y largo plazo que conlleven a eso, que conlleven a mantener una estabilidad de la empresa en el mercado. Entonces, nosotros a veces no podemos evitar que de pronto haya un movimiento cíclico hacia abajo, pero lo más importante es que ese movimiento no caiga y no produzca crisis, sino que rápidamente con lo ejecutado y lo planeado, mejor con lo planeado y lo ejecutado, ¿sí?, se logre estabilizar nuevamente el crecimiento de la compañía y fuera de eso la proyección hacia el mercado diferente. Entonces, damas y caballeros, ese es, digamos, parte del resumen de la clase pasada, que conlleva todos los elementos de trabajo. A eso le sumamos que vimos unas góndolas, que vimos cómo es, que sabemos que es el merchandising, ¿sí?, que son todas las herramientas para poder hacer una motivación en el punto de venta. También vimos cómo se decoran de una u otra manera las vitrinas y las puntas de las estanterías. Fuera de eso, que vimos también lo que son puntos fríos y puntos calientes. Y además, por qué es frío en el primer piso y por qué es frío en la parte última de la estantería. Y la vista a los ojos, que es importante para, ¿cómo se llama?, para ese punto caliente donde rápidamente va a llevar el producto al consumidor final. También miramos los conceptos generales en los cuales se genera determinada góndola para ciertos mercados en ciertos centros comerciales. Entonces, eso los consideramos, los vimos y efectivamente tuvimos a bien de pronto dentro de este esquema considerar y llevarlos a nuestra mente para saber que hay un cambio dentro de la parte comercial hoy en día que invita a que se planeen muchísimas cosas antes de colocar el dinero en el mercado así sin nada productivo. Yo a veces no justifico que un minuto en publicidad valga 50 o 60 millones de pesos. Y estamos hablando de cuántas veces sale un comercial. Por supuesto, un comercial dura 20 segundos, entonces se supone que puede salir 3 o 4 veces y ahí se fueron 50 millones, ¿sí? Más la construcción del comercial. Y así es toda la semana. Entonces, digamos que ese comercial durante toda la semana, finalmente emitirlo y colocarlo en circulación por los medios de comunicación va a generar un impacto que uno está buscando en mayores ventas. Entonces, ojalá que sea así. Cuando tuve la oportunidad de trabajar como director de una institución aquí en Armenia hace mucho tiempo, lo primero que mandamos a hacer fue unos volantes, porque así nos lo dijeron en Medellín, que era la sede principal. Mire, Carlos Arturo, me dijeron, hay que hacer unos volanticos con base en un modelo. Mandémoslo a hacer a Ana Armenia. Usted que es el director, por favor, póngase en esa tarea, ¿sí? Yo diría que mandemos a hacer unos 10.000, me dijo así. Con 10.000, ¿usted cuánto cree que matrículas podemos tener? Pues yo creo que podríamos tener unas 100 matrículas, más que suficiente. Yo no hago tanto esfuerzo para ello, pero sí podríamos tener 50 matrículas en un programa como tal. Pero hay que mandar a colocar 10.000, y hay que saberlos repartir. Entonces me dijeron de Medellín, cuando usted reparte los volantes en los sitios estratégicos de Armenia, lo primero que hace es que efectivamente la respuesta sea
dentro de las siguientes 24 horas en forma inmediata con las llamadas. Es decir, ese es el impacto. Entonces, cuando usted diga, ¿no?, que va a empezar a entregar los volantes a través de una persona especializada, la forma de controlarlo son las llamadas que ingresan. Y fuera de eso, con esas llamadas, nosotros estamos desarrollando una estrategia de marketing para poder matricular a las personas. Cuando yo era director de la institución. Entonces, eso le dice a uno la forma, ¿cierto? Como tal. Aquí, en términos de mercadeo, hay que llamar la atención y efectivamente saber cuál es el mecanismo preciso para poder impulsarlo, definitivamente. Entonces, ¿para dónde va el mercado nuestro y quién lo consume? Vimos también otras estrategias que fueron, ¿sí?, como el tema de la publicity, que es, ¿sí?, que es una publicidad como escondida, ¿cierto?, en la cual habla un personaje y está refiriéndose a los aspectos económicos del país, pero en ese momentico pasó Expreso Bolivariano, su bus preferido. Si no lo mata, lo deja ir, ¿cierto? Entonces, ¡pum!, pasó por ahí. ¿Sí? Y cuando pasó por ahí, pues ahí todo el mundo lo vio. Y yo, ve. Entonces se creó como una publicidad indirecta, así, escondida. Y esa publicidad escondida es una publicity, ¿sí?, que ayuda, ¿sí? O cuando están entrevistando al policía que dice que no pudo coger el ladrón porque el ladrón llegó más temprano a robar y él estaba por allá entretenido en otra cosa. Entonces, él está pegado ahí al CAI, pero ahí muestran allá a Cocorico. Entonces, sí, les parece que el ladrón está comiendo cocorico mientras el policía está generando las declaraciones y se está ganando un minuto de fama, ¿sí? Sí, bajo ese criterio. Ese es el esquema de la publicity. Entonces, damas y caballeros, hoy vamos a entrar al tema llamado segmentación del mercado. ¿Para qué? Para poder ir dando finalización a estas diapositivas y la semana entrante tener ya el modelo Canvas para finalizar el martes de la siguiente. O sea que nos quedan como 3 clases, ¿sí?, con esta 4, ¿sí?, para poder sumarle a nuestro proceso de trabajo. Aquí llamamos nosotros segmentación del mercado, ¿sí? Es un método que consiste en dividir clientes potenciales en grupos con necesidades diferentes para formular estrategias y técnicas de mercadeo y de comunicación comercial. La ubicación, la edad, el género, los niveles de estudio y las actividades de los individuos permiten desarrollar la estrategia de segmentación. Entonces, quizás de pronto esta definición nos aclara muchísimo, ¿sí? Pero ¿por qué es importante la segmentación del mercado? No porque se puede hacer un filtro como aquí, ¿sí? Aunque ahora lo vamos a mirar. Es como pensar en que efectivamente el mercado está completo, pero yo lo voy segmentando de acuerdo a unas partes y a unos criterios que tengo. Y porque probablemente para mí es muy difícil atender inicialmente el mercado completo, sino que me corresponde de pronto una partecita del ponqué, ¿sí?, para poder llevar a cabo cómo es el negocio, ¿sí? Entonces, yo sé exactamente con cuál parte me voy a quedar, pero que soy capaz de atender y para mí es muy necesario pensar en ello. Pero, ¿cómo hago para llevarme parte de la torta? ¿Sí? Entonces, este bizcocho que está aquí, ¿cierto?, lo hago generalmente por condiciones de ubicación o por edad, ¿cierto? Quizás por género o por razas también, por niveles de estudio, por niveles de profesión, para algunos criterios, tal vez por unos gustos y preferencias. ¿Sí? Todo eso lo considero aquí en criterios de segmentación para poder hacer todo un plan estratégico para atender este mercado. Tarde o temprano, cuando yo haga las cosas bien con esta parte de la torta, pues trato de entrar al otro componente y así sucesivamente, hasta de pronto ser el dueño y señor de toda la producción, de todo el mercado y que toda la producción mía se venda a nivel general en todos los puntos de venta del país y quizás del exterior. Ese es el concepto inicial en la parte de mercadeo, perdón, en la parte de segmentación del mercado. Entonces vamos a ver los criterios de pronto que hay que tener en cuenta para ello, ¿sí? Hay criterios de carácter socioeconómico, geográfico, psicológico y conductual, pero de paso están los demográficos, ¿sí? Entonces empecemos por los geográficos. Entonces, nosotros estamos pensando de que quisiéramos exportar nuestros productos a Estados Unidos. Y entonces todos dicen, vamos a llegar al mercado de Estados Unidos. Probablemente sí, ¿cierto? Claro, muy bueno, ¿cierto? Pero ahorita que es que Estados Unidos tiene 50 estados y el Distrito Federal, ¿sí?
tiene aproximadamente unos 400 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, esa condición geográfica y esa población y esa extensión en territorio y en kilómetros cuadrados, probablemente se convierte muy difícil en yo apropiarme de ese mercado. Entonces, geográficamente podemos disminuirla y se va a llegar a la población latina ubicada en Nueva York. Ah, eso es diferente. Claro está, podemos decirle a toda la gente, no, yo vendo en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Pero realmente el negocio mío llega al 1% de la población ubicada en Nueva York, ¿sí? O al 10%, o al 50%, o solamente a la comunidad latina, digámoslo así, en forma general. Entonces, justo ahí estamos segmentando desde el punto de vista geográfico. Entonces hay quienes dicen, no, es que yo estoy vendiendo en Alemania. Listo, sí, está vendiendo en Alemania. Los alemanes son mis clientes, posiblemente, no todos los alemanes, ¿sí? Usted está vendiendo a una población alemana por un criterio de segmentación geográfico, por algún otro gusto, ¿cierto? Está pensando en ello. ¿Qué sucede dentro del país, en Colombia, con ese criterio geográfico, ¿sí? Ese criterio geográfico hace que de una u otra manera usted conozca que existen diferentes regiones en el país. Y entonces por la parte de sociales, en la geografía, sabe que Colombia está dividido en 5 zonas, ¿cierto? Digamos que la del Caribe, esa, la costa atlántica, la costa pacífica, son 2, la zona andina 3, ¿sí? La Orinoquía 4 y la Amazonía 5. Si no lo recordaba, aquí lo recordó usted, ¿cierto? Ay, tan bueno el profesor de sociales y de geografía, pero mucho mejor el profesor Cáceres que nos recordó el tema, ¿cierto? Y entonces esas grandes 5 regiones tienen unas condiciones geográficas diferentes. Y entonces la mayoría descartan a la Orinoquía y a la Amazonía porque es difícil el acceso allá. La gente llega directamente hasta el Caquetá, pero en Caquetá de pronto se puede unir el proceso con la zona andina y entonces se convierte en un equipo geográficamente para poder atender, pero tampoco. Resulta de que la zona del Pacífico tiene 4 departamentos: Nariño, Cauca, Valle y Chocó, ¿sí? Entonces la mayoría de los negocios se hacen en el departamento del Valle. De pronto en Nariño también y el Cauca, un poquitico, ¿sí? Pero Chocó está olvidado. Entonces usted atiende la zona del Pacífico nada más específicamente en 1 o 2 departamentos, o quizás en 3, pero no creo que en el cuarto. Y dice, no, es que yo llego a toda la zona andina del país. Y resulta que la zona andina de todo el país son 10 departamentos. Tal vez 15, no me recuerdo. Empecemos por norte de Santander, ¿sí? Baja ya Santander, luego sigue Boyacá, ¿sí? Casanare, ¿sí? Arauca tal vez, ¿sí? También, si es que no pertenece a la Orinoquía. Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, Caldas, ¿sí? Y siga bajando ¿hasta dónde? ¿Sí? Esa es la zona andina. Hasta Caquetá, incluyendo Putumayo, ¿sí? Entonces, ahí hay como 10 departamentos y probablemente usted no está interesado en los 10 departamentos. Con un criterio geográfico, usted llega a determinada población. Entonces dice, yo voy a llegar directamente a Cundinamarca, excepto Bogotá, porque en Cundinamarca me interesa atenderlos inicialmente la población de Girardot, la población ¿cómo es? De algunos municipios de por ahí cerquita. Ahí sí no los conozco. O finalmente usted quiere aventurarse en el mercado de la capital, ¿cierto? Bogotá. Si se quiere aventurar en ese mercado, bienvenido, porque es para usted, ¿sí? Pero entonces en Bogotá aparecen diferentes sectores geográficos, ¿sí? De ubicación, y entonces aparece la zona norte a partir de la calle 85, donde está Los Héroes y donde empieza el Chicó, y de ahí para allá, ¿cierto? Hasta el norte, hasta lo que llamaban anteriormente el tercer puente, pero hoy en día, ¿sí? Es por el centro comercial, ¿sí? Más importante que tiene Bogotá, en la 190, ¿cierto? ¿Sí? Inclusive en el 200, en la 210, por ahí en Vima, bueno, una serie de, ¿cómo se llama?, de centros comerciales muy cachacos, muy elegantes, pero una zona de mucho prestigio y quizás de mucho dinero. Entonces, geográficamente, tiene ese sector como tal. Cuando usted tiene el criterio, entonces trabaje para ese criterio, ¿sí? ¿Cuántos puntos de venta puede abastecer en esa zona geográfica? ¿Sí?
y cómo los va a atender comercialmente. O sea, hay que hacer un trabajo muy fuerte, muy planeado de acuerdo al segmento geográfico. Entonces es muy bueno cuando usted tiene dice, no, es que yo quiero vender en toda Colombia, eso es una meta. Pero primero segmentemos un pedacito y de ahí empecemos, ¿sí? Entonces hay gente que dice, no, vamos a vender todas estas mercancías en el eje cafetero. ¿Por qué? Porque el eje cafetero, todos los pueblos le quedan cerquita, las capitales, ¿sí? Dicen en Bogotá. Es que Manizales está pegado de Armenia, ¿cierto? Así le dicen aún, ¿sí? Y vaya a mirar si es que está pegado. A nosotros nos parecen lejos, ¿cierto? Además, nosotros ni siquiera vamos por allá, ¿cierto? Porque fuera de que queda 2 horas en trayecto en carro particular, pero en bus se demora uno 3 o 4, ¿sí? Tiene que haber transbordo. Y si uno va en carro particular hay que pagar 3 o 4 peajes de ida y otros 3 de venida. Entonces son 7, 6 peajes, ¿sí? Y entonces se le vuelve a uno como diferente la cosa. Y entonces geográficamente pueden haber unos rasgos culturales iguales, pero no somos 3 departamentos que combinan como una figura exactamente estable para segmentar. Notoriamente se puede detectar que entre los 3 departamentos e incluso el norte del valle hay diferencias, ¿sí? Por ese motivo es necesario geográficamente, ¿sí?, segmentar bien antes de nombrar un representante, antes de planear una negociación, antes de vender algo. Gracias, mami. Antes de vender cualquier producto en el mercado, ¿sí? La intención es que con este aspecto geográfico, con criterio de segmentación, damas y caballeros, logremos nosotros pensar en que existe una forma de comercializar el bien, ¿sí?, como tal. Y entonces si estamos vendiendo en Santander y en norte de Santander, y entonces, ójale, mijo, ¿cierto? Así, allá como hablan así, ¿cierto? En ese mercado. Vaya y venga, ¿sí? Pero hay unos criterios geográficos. Probablemente todo Santander se comporta exactamente lo mismo, pero en el norte de Santander hay unas necesidades diferentes. La población tiene más problemas propios que el mismo departamento del Santander, que es un departamento vecino, porque ellos anteriormente en Norte de Santander tenían una gran frontera con Venezuela, ahora ya no está. Está al límite, pero resulta que hay muchos problemas, entonces eso ha generado inconvenientes de carácter social y entonces esa geografía la estamos dejando aparte con ese criterio. Entonces se tiene que analizar, se tiene que evaluar, se tiene que valorar con el concepto geográfico para saber si yo puedo atender ese mercado o lo puedo considerar de otra manera, ¿sí? Excelente la participación. Muy bueno, me alegra mucho, excelente. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Muy bueno, estoy feliz. Excelente. Una maravilla. Bienvenidos todos. Vamos a continuar, ¿sí? Voy a irle, pues, ustedes me van a permitir ahí, estoy con un producto para mejorar la voz, porque tengo como ese problemita, un segundito. Aparecen unos criterios socioeconómicos. Esos aspectos socioeconómicos tienen que ver con las condiciones económicas del país o con las condiciones económicas de las familias, ¿sí? Entonces, ahí se evalúa el nivel de ingreso de las personas, ¿sí? Se evalúa también las políticas de inflación y deflación del país, el índice de precios al consumidor, los salarios y las condiciones en términos salariales de las familias. Se evalúa también la participación en el Producto Interno Bruto. Quizás de pronto se traen las estadísticas del DANE acá para evaluarlas, ¿sí? Porque toca utilizar las creíbles, ¿cierto? ¿Sí? Porque si no, pues definitivamente si no creemos en el DANE, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Yo no voy a hablar mal de esa expresión, ¿cierto? Ni mucho menos. Finalmente, pues es una institución que debe entregarle una información permanente y veraz al público y a los inversionistas para decirle que efectivamente
el país tiene en este momento un despertar muy incipiente hacia la reconstrucción de un país a raíz de una pandemia y a raíz de los malos manejos por parte de otros expertos que han desaparecido hasta 70.000 millones de pesos en un solo viaje. Bueno, de eso no voy a hablar en esta clase. El hecho es que ahí se están vinculando otras circunstancias de tipo social y desde el punto de vista económico para saber cómo está el pleno empleo realmente en el país. Quizás también estamos mirando aquí algo que está en la descomposición social. Estamos hablando de muchos problemas desde el punto de vista de la forma como vive la gente. Los robos continuados, los problemas de antisociabilidad, es decir, de que cada día parecen más dueños de lo ajeno que propiamente la gente de bien como tal, y entonces eso distorsiona la economía. Porque hay que hacer redadas. Seguramente en un país como el nuestro, se compara muy fácilmente con Perú, se compara muy fácilmente con otro país, y lamentablemente empezamos a ocupar un lugar muy complicado dentro de la región. Salen las estadísticas de cómo está mejorado el empleo en cada uno de los departamentos. Esa es una información importante para segmentar. Y empiezan a decir, de todos los 32 departamentos que tiene el país, si no recuerdas, son 32, ¿cierto? ¿Sí? Todos los 32 departamentos del país. Entonces, hay 3 o 4 departamentos que ocupan los últimos lugares en empleo. O corrección, hay 3 o 4 departamentos que ocupan el primer lugar en desempleo. Entre ellos está el departamento del Quindío. Entonces esas estadísticas de pronto le sirven a un empresario para tener en cuenta con preocupación de pronto ciertos criterios de negociación. Entonces, utiliza esa herramienta socioeconómica para analizarlo y para evaluar y para valorar que efectivamente tienen esas condiciones. Pero dice, no, es que el mejor departamento en función de empleo parece ser el departamento de Antioquia. Bueno, una cosa es lo que dicen las estadísticas y otra cosa es la realidad, ¿cierto? Porque es que de pronto conversan mucho y pueden tener veracidad. No, mentiras. El departamento de Antioquia es pujante. Igual, muchos departamentos en el país. Entonces buscan efectivamente que las políticas sean generadas al factor de empleo. Y esa información le sirve al sector empresarial para poder atender los mercados. Si de pronto el gobierno dice que se va a volcar a tratar de mejorar las condiciones de empleo de los 3 departamentos o 4 que tienen condiciones económicas más difíciles, entonces los empresarios analizan esa noticia y empiezan también a trabajar, a planear para poder participar de esos mercados como tal. Hasta ahí se comprende. Un criterio de carácter psicológico, ¿sí?, estudia directamente a la persona, a su comportamiento, ¿sí?, no desde el punto de vista de la conducta y la disciplina, sino de su forma de ser, ¿sí? Y no estamos diciendo desde el punto de vista médico, sino de unas condiciones en términos generales denominadas gustos, preferencias, quizás nivel de estudios, quizás de pronto algunos aspectos de carácter psicológico en la vida familiar, en los componentes familiares. Se estudia, por ejemplo, esa condición de vida de las personas para determinar hasta cierto punto de qué manera yo puedo pensar en él para poder invertir. Ojo, que cuando se estudia individualmente la persona, se analiza a través de datos, ¿sí?, o a través de algo que se denomina un científico de datos, cada una de las condiciones y características de la persona para poder segmentar. Hoy en día las empresas están haciendo eso. Y quizás de pronto el trabajo más llamativo en estos momentos es ser científico de datos. Y un científico de datos es un experto economista, ¿sí?, con una maestría, unas o 2 especializaciones en estadística. Es decir, que haya entrado en el cuento de ser identificador de datos, porque sabe exactamente
cuáles son las preferencias individuales partiendo de una segmentación del mercado para poder analizar sus estrategias y colocarlas en circulación. ¿Quiénes hacen eso? Hoy en día la mayoría de las empresas, pero los bancos son expertos. Los bancos evalúan psicológicamente a los clientes y los colocan bajo una calificación AAA, AA o A y les dicen, sí señor, con mucho gusto nosotros podríamos prestarle, pero es precisamente porque ellos, ¿sí?, ya han estudiado individualmente cada uno y se han sentado a trabajar. ¿Cuántos clientes puede tener un banco? Muchos. Los han estudiado todos, con criterios psicológicos. Saben, porque uno tiene que entregar los datos para abrir una aplicación. Porque uno, para poder ir al banco a hacer una pregunta, le preguntan quién es. Porque uno tiene que entregar la cédula y con la cédula automáticamente se informan de muchas cosas. Y empiezan a decir, bueno, ¿dónde vive? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? La verdad. Y todos esos datos, ¿sí?, suman dentro de un proceso. Y es que nosotros no queremos entregar información. Yo no sé ellos cómo se la rebuscan, ¿cierto? ¿Para qué? Para generar unas políticas. ¿Los han llamado a ustedes alguna vez un banco para poder ofrecerles algún crédito o alguna negociación? Una tarjeta de crédito, por ejemplo. ¿Sí? Claro que sí. Porque ellos saben exactamente dónde lo encuentran. Saben en qué dirección y qué teléfono tiene personal. Es decir, han encontrado todos esos datos y saben efectivamente de que usted está calificado como AAA o triple o AA, que es muy bueno, que usted puede ser un potencial para el banco para hacer la negociación, o que si está en A, lo podrían ayudar a que esté en B, en AA y en C y en AAA muy pronto, ¿sí?, para que se convierta en una persona de bien desde el punto de vista financiero. Sí, solo sí, tiene usted empleo. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Estas tareas desde el punto de vista de análisis de datos, así se llama, ¿sí?, con un científico de datos o con un equipo de científicos, lo hacen absolutamente todo tipo de empresas, inclusive instituciones que están pensando, ¿sí?, en competir, es decir, en robarse la torta del mercado. Y entonces, no les basta la geografía ni los aspectos socioeconómicos, sino también los aspectos psicológicos individuales de cada ser humano. Fijémonos lo importante que es esta clase. La fortuna de que ustedes en este momento me están escuchando para poder llevar a cabo muchas cosas y abrir el espacio de la mente en un elemento con base en un criterio de segmentación. Pues esa es la lotería de la ventaja de que ustedes están allí. Entonces sigamos ganando. Porque hay aspectos de carácter conductual. ¿Sí? Ustedes me van a perdonar, pero yo tengo que tomarme una especie de cítrico para mejorar la voz. Y así lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque probablemente he tenido, como llama, un problema de voz a raíz de que tengo muchas clases, ¿sí? Y además tengo otro tipo de trabajo también adicional. O sea, me corresponde como aquí donde estoy, vengo exactamente de 4 o 5 horas adicionales de estar trabajando. Entonces, en otro concepto adicional. Los aspectos conductuales, como su nombre lo indica, analizan la conducta y la disciplina de las personas. Entonces, en la parte del ser humano, es decir, ¿cuáles son los criterios suyos? ¿Sí? No desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista religioso, no. Sino, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su criterio? ¿Sí? Y además, ¿cuál es la figura? Si usted es una persona que le gusta estar picando aquí, picando allá y demás, y ya tiene una sumatoria ¿cómo es? De muchachas por ahí enredadas, ¿cierto? O de muchachos enredados. Entonces, seguramente usted es una persona que tiene serios inconvenientes en el sostenimiento de una familia,
¿cierto? Entonces, alrededor de todo eso. Pero si se sabe efectivamente que usted lleva un tiempito en la condición separado y que ha sido, ¿cómo se llama? Y que ha restablecido condiciones de hogar o que está pendiente de ello, entonces también la empresa le empieza a mirar desde otro punto de vista, porque parece ser que usted va a ser una persona de familia, ¿sí? O sea, va a lograr ese objetivo, va a tener esa meta. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo está usted en el nivel de organización o en el nivel de desorganización? Porque hay que estudiarlo, ¿sí? ¿Sí? Hay personas que dicen, no, pues, sí, cambió, cambió de casa, pero, sí, o cambió de, ¿cómo se llama? Cambió la comida por la casa, ¿cierto? Sí, o al contrario, sí, dejó el hogar y cambió por, mejoró la comida, pero, sí, pero, ¿cómo se llama? Abandonó el techo. Entonces, grave la cosa, ¿cierto? ¿Qué tipo de conducta y a dónde va a estar y cuál es el nivel para poder facilitar este proceso? Cuando se tocan los temas desde el punto de vista demográfico, entonces aquí estamos hablando de la unidad familiar. ¿Cuántos componentes son en la casa? Entonces en estos días hablé con una niña por allá de Fredonia, Antioquia. Me llamó ayer, sí. Yo estaba en el municipio de Calarcá, ¿sí? Ayer estaba haciendo una gestión por allá. Entonces cuando timbró el teléfono me llamaron, sí, ahí decía, venía de Fredonia la llamada, ¿cierto? Y yo tengo un identificador, una tecnología, ¿cierto? A través de una aplicación que identifica exactamente la persona dueña del teléfono que está llamando, ¿cierto? Pero además identifica el lugar de donde está llamando. No hay necesidad de ubicarlo por el Google Maps, sino que la misma tecnología me lo permite. Entonces, cuando escuché la voz rápidamente supe que era antioqueña y además, sí, me di cuenta de muchas cosas, que tal vez la llamada y el resto partí de un supuesto, ¿sí? Y resulta, damas y caballeros, que me puse a conversar con la niña. Y la niña me dijo, nosotros tenemos una finca en el sureste, en el suroeste de Antioquia. Ah, sí, señora, yo veo que usted está por el lado de Fredonia. Ay, ¿cómo sabe? Don Carlos me dijo así. Y además también sé el nombre suyo. Ve, aquí dice en el teléfono mío tal. Ay, usted tiene el identificador tan bueno. Sí, llega y me dice, sí, señora, yo por aquí puedo inclusive saber algunas cosas más. ¿Sí? Como usted también ya debe saber de mí. No, pues yo sé que usted es el instructor del SENA. Entonces le voy a contar otras cositas que yo hago. Entonces le dio risa. Digo, ¿cómo así? Sí, efectivamente. Al cabo de la charla de unos 10 minutos por el teléfono, ¿cierto? Entre charla y charla, ¿sí? Entonces ya la tengo matriculada para el curso de exportación de café que empieza el 4 de octubre, ¿sí? Y que ustedes muy amablemente han sido gestores del curso, pero que también están pensando de que qué bueno, voy a tener más estudiantes, entonces ustedes van a colocar ahora un estudiante más y entonces me lo van a hacer llegar ojalá este fin de semana, ¿sí? Ay, ¿cómo así que el profesor va a abrir un curso el 4 de octubre? Sí, por favor, sí. Denles el número telefónico mío para que me llamen y para que me escriban y para que manden la cédula, porque ahí me interesan todas las personas que ustedes mismos me van a, ¿cómo se llama? A socializar. Qué rico que vengan de las de ustedes, ¿sí? Porque ustedes ya van a tener la segunda titulación en esta. Y seguramente vendría una tercera que yo les voy a dar, ¿sí? Pero déjenme esperar que todavía no les doy esa respuesta. Por el momento, ustedes tienen estas otras 40 horas adicionales también, que las hemos ido haciendo paulatinamente. O sea, lo poquito, lo mucho que se aprende aquí, ¿sí? Entonces, o se socializa o se logra ahí sostener de pronto un conocimiento, pero ustedes van a tener esa certificación, gracias a Dios. ¿A cambio de qué? De que ustedes me envíen otro estudiante más para mi curso de exportación, ¿cierto? Ese, exportación de café, porque yo sé que a ustedes les gustó. Entonces, digamos que eso espero este fin de semana, que, ay, vea, profe, aquí hay uno que le presento, ahí está, sí, mi hermano, está mi esposo, o tal vez, o mi novio que también quiere estudiar y que quiere hacer el programa con usted en materia de exportación. Hágale, ¿sí? Y una vez que me envíe la fotocopia de la cédula, me envíe también el correo electrónico y el número telefónico y listo, ¿sí? Y ahí procedemos a hacer la correspondiente trabajo para poder apoyarlo. Damas y caballeros, entonces cuando esta familia, y hablé con la niña en Antioquia, ¿cierto? Entonces yo le dije, no, pues yo creo que usted debe ser la novena hija de toda la familia. No, señor, ¿cómo le parece que yo soy la única? Entonces me comentó,
Pero sí tengo unos vecinos que son como 14, me dijo así, porque sí son como legendarios antioqueños, como tal. Para que veas. ¿Cuántas componentes es la familia? Además, ¿qué edades tiene? ¿Cierto? ¿Qué edades tiene la persona? Inclusive le preguntan si usted es pensionado o no pensionado, si tiene ingresos o no, que para saber definitivamente cómo está su estatus económico de la empresa o de la familia, en qué condiciones está. Entonces hay personas que definitivamente ya pasaron la vida de estar pagando y pagando y ahora están tranquilos porque lo que reciben en pensión es para sus gastos, porque el resto de las familias ya tienen su ingreso particular. Pero hay algunos que todavía están criando, ¿cierto? Y entonces, como están creando, todavía tienen responsabilidades y esas responsabilidades también son analizadas por parte de las empresas. Me explico. Le preguntan al jefe del hogar, ¿su esposa también trabaja? Sí, señor, trabaja. ¿Cuál es el ingreso de ustedes, por favor? ¿Es menor a 2 millones? ¿Entre 2 millones y 3? ¿De 3 a 5? ¿O más de 5 millones de pesos? No, señor, nosotros nos ubicamos por debajo de 1 millón, 2 millones. ¿Así? ¿Y cuántos hijos tiene? Entonces, 1, 2, 3 o más. Más. ¿Cuántos? No, son 4. ¿Sí? Todos están en época escolar, sí, señor. Entonces, le preguntan, ¿usted cómo hace con ese salario para atender a 4? Entonces, lo que responde es, lo que sucede es que yo vivo de milagro, ¿sí? Esa es la respuesta, ¿sí? Pues claro, tiene toda la razón. Con esos niveles de ingreso, con el componente familiar y con todas las responsabilidades, no creo que alcancen los ingresos, ¿sí? Entonces, posiblemente las empresas se abstienen de poder vender. Yo les voy a dar otro ejemplo. Un almacén que vende electrodomésticos, ¿sí? Y un electrodoméstico, por ejemplo, una cosa bien bonita como por ejemplo una lavadora, ¿sí? Que le dicen con mucho gusto vale 3 millones o 4, yo no sé cuánto valdrá una lavadora. Vendemos que vale a 3 millones. Pero se la vendemos financiada con mucho gusto y usted le va a quedar pagando una cuota mensual de tanto, ¿sí? Y le hacen el cálculo, ahí le incluyen los intereses, el roba y todo eso. ¿Sí? Ahí le dicen. La cuota va a ser aproximadamente de 90.000 pesos, una cuota muy económica. Entonces el señor hace fuerza porque no tienen los 90.000 pesos mensuales para ello. Porque el salario solamente, el salario mínimo son 920.000 pesos o 910.000, ¿cierto? O 900 y algo, ¿sí? Y resulta que con él tiene que pagar arrendamiento y tiene que sostener los 2 hijos únicos para poder la alimentación y demás. Hacer un buen mercado cuesta una plata. Y entonces, y mantener el diario por los próximos 30 días antes de que llegue el otro sueldo, pues se vuelve muy doloroso, ¿sí? Entonces no hay forma. El empresario sabe eso por el estudio demográfico de las personas. Claro que es que a veces la gente se equivoca, porque de pronto hay personas con unos niveles de estudios muy altos, pero con unos ingresos bajos, ¿sí? O al contrario, hay personas que viven en lugares bajos, pero son de unos ingresos supremamente altos. Son casos especiales. Entonces, todo eso, desde el punto de vista demográfico, se estudia. ¿Y qué es estudiar la demografía? Es estudiar a las personas, ¿sí? Entonces, cuando uno hace muchas preguntas, seguramente uno porque está interesado en la persona, ¿cierto? Pero hay otras personas que preguntan y preguntan y preguntan y es porque están investigando, ¿sí? Están guardando información en la mente para luego transcribirla y saben exactamente cómo es el comportamiento de cada persona, de cada grupo familiar. En la mayoría de las veces, ¿sí? Cuando alguien va a vender algo, no, preguntan, ¿usted dónde vive? ¿Y ese lugar por dónde es? Y además de ello, ¿con quién vive allá? Muy bien, entonces empiezan a preguntar y rápidamente tienen una información cultural que uno como muy simplemente la va entregando, ¿sí? Entonces, casi inconscientemente. Damas y caballeros, esos son los criterios de segmentación. Pero hay un ejemplo muy sencillo y muy práctico. Se los voy a decir. ¿Cuál es? Denme una mirada al tablero como tal. Ahí lo tienen. Resulta de que cuando hay una familia, ¿cierto? Y que tiene quizás de pronto un bebé, ¿cierto?
de meses, ¿sí? Acaba de nacer. Entonces, ese bebé está demandando muchos pañales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por allá salió hace mucho tiempo una marca muy gustadora en el mercado, llamada Huggies, ¿sí? Y quienes han sido padres como yo. Entonces, comprábamos esos pañales, ¿sí? Y resulta de que esa empresa de un momento a otro empezó a segmentar por edades a los infantes, a los recién nacidos, y la convirtió en algo que se denomina Huggies etapas. Entonces, la primera gran contenta fue la madre de familia, porque efectivamente a la medida y por cada etapa de crecimiento del bebé salía un tipo ¿cómo se llama?, de tamaño de pañal. Las ventas de esa empresa volaron hacia el cielo. El volumen de negociaciones fue muy alto, no por el número de nacimientos, sino por la estrategia para llegar al mercado, para estudiarlo perfectamente. Es decir, estudió a la infancia y en su crecimiento normal para poder diseñar una talla perfecta a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 y a los 6 meses de edad. Entonces colocó ahí lo que dura un tiempo y es precisamente hasta los 2 años que puede estar usando pañal mientras que ya lo deja. ¿Sí? ¿Se comprende, por favor? Un ejemplo como tal. Pero hay otros. Voy a dar otro ejemplo. ¿Sí? Con criterios demográficos, conductuales, psicológicos, socioeconómicos y geográficos. ¿Sí? Una familia, pues digamos el esposo y la esposa o el novio y la novia que de pronto, no digamos esposo y esposa, ¿sí? Y la familia completa, que van a un centro comercial y están dando un paseíto por ahí, por los pasillos y demás, ¿sí? Están observando el panorama y de un momento a otro ella frena, ¿sí? Frena, ¿sí? Y entonces ven en la vitrina algo que le gusta. Y entonces, por ejemplo, ay, mira esa blusa tan bonita para la niña. No, ¿qué le va a llevar esa blusa? ¿Sí? Mire el precio, lo primero que dice el papá. ¿Sí? Eso se le va a quedar a ella en menos de un mes. No, 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 ¿qué vamos a comprar ya? Y mire tan bonita esa blusa, ¿cómo no la vamos a comprar? No, señora, no vamos a comprarla porque la va a quedar al mes. Como ellos andan con la suegra también, entonces lo primero que dice la suegra es, ay, yerno, usted sí es muy tacaño. ¿Cómo no le va a comprar eso a la niña? Entonces alguien es quien usa el producto. Alguien se enamora de él. Alguien lo promueve y alguien que lo paga. ¿Sí? Todo eso lo estudia la segmentación del mercado, los aspectos demográficos, ¿sí? Con un criterio de segmentación clave para poder llevar a cabo todo el proceso comercial. Entonces, imaginemos que a esta hora de la noche, que son las 8:20, damas y caballeros, tenemos un segundo elemento y sin haber pasado esta diapositiva, porque yo me estoy emocionando con la segmentación del mercado, pero es que lo que se ve aquí es una estrategia realmente válida para poder atender las negociaciones de las empresas. Entonces, aquí, con base en este concepto, lo que está buscando la empresa es tratar de hacer una fidelidad de marca. Las mamás que sigan comprando Huggies etapas porque es el producto que le ha gustado muchísimo y que pegó bien, y inmediatamente es lo primero que va a buscar cuando empiezas a ser madre, ¿sí? O quizás de pronto algunos otros criterios segmentables para poder atender las necesidades comerciales de la empresa. Estos 6 que están aquí, 5 aspectos, 1, 2, 3, 4, 5, son claves, ¿sí? Son claves. ¿Para qué? Para que una empresa tome una decisión desde el punto de vista comercial con un equipo para segmentar el mercado. ¿Hay hasta ahí alguna pregunta? Entonces, aquí ya empezamos como a mirar otro criterio, pero ya se deriva exactamente lo que nosotros hemos visto. Que hay unos criterios de segmentación que aparten de la parte geográfica, la demográfica, la psicográfica y los aspectos conductuales de las personas, ¿sí? Sobre todo si nosotros somos disciplinados ¿para qué? Para madrugar, cuando estamos ¿cómo se llama? Atentos a la parte de la empresa, llegamos a tiempo siempre.
Si la reunión es a las 2 de la tarde, llegamos a la 1:50 de la tarde, es decir, 10 minutos antes. No llegamos después ni con la excusa. Ahora se ha aceptado un poquito por aspectos de pospandemia, ¿cierto? Pero sí, porque hay dificultad en el tráfico, por algunas cosas. Sin embargo, la razón es que usted responde permanentemente la información y se compromete con los clientes y con aquellos en alguna información. Eso es conductual. Miremos eso desde el punto de vista internacional. Cuando usted habla con los chinos, o sea, los habitantes de la República Popular China, y usted les envía un correo a esta hora el correo electrónico está llegando en un segundo, ¿cierto? A esta hora lo están leyendo, porque al otro lado del planeta es de día, están trabajando. Entonces ahí mismo leen el correo y ellos responden. Responden de dos maneras. Una, si el producto lo tienen y de una vez cotizan. Y segundo, si no lo tienen y si es necesario hacer una evaluación, le responden de que en 3 o 4 días o en 5 les tienen la respuesta. Y así lo hacen. Es decir, tienen un sistema para la negociación clave, que es responder los correos, responder la información, responder las preguntas y demás. ¿Sí? Lo que sucede es que con criterios demográficos desde el punto de vista psicográfico y desde el punto de vista conductual, las personas del sudeste asiático tienen un nivel cultural diferente. ¿Sí? ¿Sí? Yo no sé si sea mayor o menor. Ellos tienen su propia cultura, que es lo que yo quiero decir, como todas partes, como toda población en todo el mundo. Es una población, pero es un nivel cultural diferente frente al resto de la nación, frente al resto del globo, ¿sí? Entonces, que los hace notoriamente interesantes para poder participar de un mercado. ¿Cómo nos ven a nosotros en el mundo entero? ¿Cierto? Ah, qué bueno negociar con los colombianos. Entonces, para ahí un momentico, ¿sí? Porque de pronto Colombia, ¿cierto? Entonces lo miran, ¿sí? Y hay gente que todavía no sabe dónde queda Colombia. En España preguntaban una vez que, ¿usted conoce Colombia? No, señor. ¿Sí? ¿Usted no sabe dónde está Colombia? No, señor. Ah, sí, 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 me parece que queda ahí abajito de Estados Unidos, les respondió, ¿sí? Pero se equivocó, ¿sí? Sí estamos en el continente americano, pero no estamos ahí abajito de Estados Unidos, ¿sí? Entonces nos ubicamos bien, ¿cierto? Sí. Sin embargo, esa fue una respuesta del español, ¿sí? Tal vez no le interesa geográficamente dónde está ubicado el país, pero a veces es importante. Entonces empiezan a decir, ah, Colombia, sí, nosotros conocemos Rico Café, ¿sí? Rico Escobar, ¿no? Entonces empiezan a mirar desde otro punto de vista, ¿sí? Tenemos una problemática todavía que nos limita en el mercado internacional, ser copartícipes de muchas cosas para la competitividad. Entonces, como tenemos todavía esas llagas, digámoslo así, a raíz de la descomposición social que ha generado muchas condiciones, este país tiene una regular presencia en el mundo internacional. Entonces le dicen, negociar con colombianos, cumbia, cumbia, ¿sí? Pues así, efectivamente. Este es un país fiestero, fiestero. Ojo lo que voy a decir. Por allá, cuando existía la perubólica, es decir, que nosotros dependíamos de muchos canales de Perú, ¿cierto? Así los llamaban perubólica, ¿sí? Que estaba a frecuencia latina, que yo no sé qué es y de cuándo, ¿cierto? Entonces, una vez en ese canal de frecuencia latina, hace mucho tiempo, ¿sí? Creo que ustedes ninguno había nacido, pero en esa época, frecuencia latina, no existía. Estaba viendo un partido entre Colombia y Perú. Lo estaba viendo por ese canal. Y entonces el que transmitía el partido, cuando la pelota la tenía Colombia, entonces él decía, la pelota la tiene el país de la cumbia. Entonces eso me sonó como raro, ¿cierto? Sí. Él dio a entender que efectivamente era el país con el folclore más importante del mundo a través donde se baila mucha cumbia. Pero este es un país de mucho folclore. Este es un país de muchas fiestas. Dice que los carnavales de Barranquilla que duran 3 días son los más largos que tiene todo el país, porque no son más importantes los carnavales, sino los postcarnavales, porque terminan cuando se acaban los carnavales y empiezan es decir, corrección, empiezan los postcarnavales cuando terminan los carnavales
y empiezan los carnavales, ahí es donde terminan los poscarnavales. O sea, que le da la vuelta a todo el ciclo del país. Entonces, la gente dice, aquí todavía estamos en carnavales, aquí la fiesta no para, mi hermano, ¿cierto? Así es. Es un país que tiene unas diferentes culturas y entonces así mismo nos las ven en el exterior. Y puede ser favorable o desfavorable para las negociaciones internacionales. Miremos este embudo, ¿cierto? Este embudo nos muestra algo diferente, ¿cierto? Es un embudo para segmentar con criterios geográficos, demográficos, conductuales y socioeconómicos, ¿sí? Y entonces aquí hay un montón de población que la colocan en este embudo y finalmente nos quedamos con 4, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, nos quedamos con alguna población pequeña que es la que le interesa a la empresa para poder trabajar, ¿sí? Entonces empieza. Aquí dice que son estudiantes. Venga, yo me pongo las gafas. ¿Sí? Ustedes también, por favor. ¿Sí? Pongan las gafas. Ya me las puse. Ahí dice que son 120.000 estudiantes, que después se hace un colador y quedan 90.000. Y después por otro criterio demográfico, no, por un criterio psicográfico, de esos 90.000 pasan a ser 21.600. Pero que por aspectos conductuales, ¿sí? Entonces, realmente no nos quedan sino 3.600 algo, ¿sí? Que sería el segmento del mercado para nosotros atender el negocio, ¿sí? Entonces hay que segmentar. Es mentira que nosotros seamos dueños de todo el mercado. Eso es falso. Nosotros llegamos a una parte y esa parte la hacemos bien, porque precisamente para eso es. Porque para atender mal todo el mercado, más bien nos quedamos con un pedacito y con un pedacito que sí quiere trabajar con nosotros. Por eso es necesario segmentar. Y volvemos al tema, ¿sí? Cuando hablamos de geográfico, el lugar de residencia, ¿sí? Entonces aquí hay diferentes áreas, ¿cierto? Que analizan y evalúan cada criterio desde el punto de vista o cada factor de segmentación, ¿sí? Entonces rápidamente, los aspectos geográficos tienen que ver con áreas de distribución de producto, diferencias culturales y la movilidad geográfica. ¿Eso qué es? Si hasta allá llega el tren, es decir, hasta dónde llegan los medios de transporte, si yo puedo llegar con facilidad. Aspectos de la distribución física. ¿Qué analiza lo demográfico? Las edades, el género, por favor, esto no, sexo no, es el género, eso es otra cosa diferente. La renta doméstica, o sea, cuánto ganan la familia, los niveles de educación, las clases sociales, o sea, los estratos sociales y la concepción del Estado como tal. Los aspectos psicográficos analizan la personalidad, el estilo, las actividades acerca de sí mismo y otros elementos de carácter psicológico. El estilo de vida de las personas están en función de los grupos de referencia, los roles sociales, la correlación entre las personas, entre los varios elementos demográficos y psicográficos. Es decir, hay que analizar realmente ese concepto. Entonces usted parece tener un estilo de vida muy simpático. A mí me lo han dicho muchas veces. Oye, profe, usted que trabaja tanto, ¿y a usted se le queda tiempo para otras cosas? Le digo, sí, claro que sí. ¿Y usted qué más hace? Y no, pues de pronto ahí me pongo a descansar, o pongo a leer, me pongo a salgo a dar una vuelta, ¿sí? Me reúno con los amigos, bueno, algo así. Típicamente, ¿qué es? Uso del producto, ¿sí? Dice, la frecuencia de uso para los productos, ¿sí? La lealtad a la marca, ¿sí? ¿Qué actitudes tiene usted, o sea, la persona hacia el producto? Y además, ¿qué beneficios tiene para ello? Todos son aspectos que se evalúan como tal. Y por supuesto, lo que hemos hablado en clase, la segmentación geográfica, la demográfica, la segmentación psicográfica y los elementos que componen esa segmentación desde el punto de vista de la forma conductual o el comportamiento. Veamos ¿cómo se llama? Este segmento aquí que se puede analizar. Vea, estábamos hablando de Estados Unidos, vea que apareció, ¿cierto? Y entonces, usted que se sabe los 50 estados y sus capitales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aparece y sabe por dónde es que camina, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son los lugares? En mis clases de comercio exterior yo siempre hablo de la Florida, hablo de California, hablo ¿cómo se llama? De Chicago que queda por aquí,
Hablo de la entrada aquí a Canadá a través de Rochester, en la salida para Canadá, y la entrada por Hamilton. Siempre en Nueva York y, ¿cómo se llama? El estado de Washington y Filadelfia, que son lugares muy claves, incluyendo Boston, que queda por aquí arriba, ¿sí? Cuando trabajo por el tema de Nebraska para poder viajar desde Miami allá, ¿sí? Y por supuesto el estado de Texas, que me gusta muchísimo, ¿sí? Porque está muy en la frontera con Estados Unidos y especialmente porque tiene unas costumbres diferentes, entonces todo eso me lo conozco. Geográficamente lo identifico con mayor facilidad. Es decir, da para, ¿cómo se llama? Para poder valorar una segmentación del mercado. Entonces esta diapositiva ya la sacamos como el jugo, ¿cierto? Para poder entrar en el tema de la gerencia. Entonces, veamos aquí, nos vamos a devolver un momentico, por favor. ¿Sí? Vamos a devolvernos aquí un momentico porque estamos en la segmentación del mercado. ¿Sí? Conceptos de... Listo. Ya. Hasta aquí, damas y caballeros, ¿hay alguna pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Entonces yo diría que pues pedir una tarea de materia de segmentación del mercado y cómo lo hace la empresa que usted, en la que usted trabaja. Seguramente usted me diría cómo es que hacen la segmentación. Porque si la persona vende avena molida esa ¿cómo se llama? De Quaker. ¿Sí? Pues listo. Ahí hay una segmentación porque tienen un uso exclusivo para determinados casos específicos. Entonces ellos tienen una segmentación del mercado propia. ¿Sí? Sabe exactamente. Pero hay algunas amas de casa que compran por la marca Quaker. ¿Sí? Entonces, si no ven el señor ahí todo barbucho, ¿cierto? Y demás, ¿cierto? Presentado ahí sonriente, entonces no le compran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prefieren la marca primero antes de cualquier circunstancia. Segmentación por ciertos criterios. Válido para poder atender los negocios como tal. Entonces, nuestro tema realmente de mercadeo, ¿cierto? Desde el punto de vista gerencial, parte también de muchos elementos adicionales. Para nosotros es importante el concepto de empresa, la competencia, las tendencias del mercado, ¿sí? El tema de posicionamiento, la investigación de mercados, el marketing uno a uno, ¿sí? La ayuda y el mercadeo como tal. Entonces, estas laminillas aquí nos indican exactamente lo que vamos a ver, ¿sí? Lo que nos falta, digamos, en este punto, los 5, antes de entrar al modelo Canvas. Y quizás a nuestro último tema de clase fundamentado en algo. Que, por favor, ustedes me van a permitir determinar aquí cómo están las siguientes diapositivas nuestras, ¿sí? Para poderlas ir valorando cada una e ir llegando a nuestra meta. ¿Cómo les ha ido a ustedes con las diapositivas? ¿Las han visto? ¿O no las han visto? Parece que no, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de pronto de verlas justo ahora que tenemos, cómo llama esta clase? Pero ya se han dado cuenta de lo importante que son, ¿sí? Para apoyar el conocimiento. Damas y caballeros, entonces esta es nuestra tarea para empezar a desarrollar. O sea, ya hemos avanzado hasta el punto clave que es la segmentación del mercado. Ahora vamos a utilizar el concepto de mercadeo para, ¿cómo se llama? Para entrar a planear la información como tal. Entonces, miremos aquí, desde el punto de vista ampliado y con el acercamiento, ¿qué es lo que nos viene? Nos vienen estrategias para mejorar el posicionamiento de marca. ¿Sí? Es decir, tenemos por allá una diapositiva y un conjunto de láminas que nos llevan a esto. ¿Sí? Que nos llevan a que la persona que tiene cierto posicionamiento de marca se mantenga ahí. ¿Sí? Y entonces, como ahora están tratando de sacar una bebida gaseosa que se llama Freeze al mercado, ¿sí? Para abandonar la otra, ¿cierto? La negra, ¿cierto? Porque así la llaman, ¿cierto? Y que además de eso, pues ya no combina con nada la negra, ¿cierto? Y porque es muy dulce y demás. Y porque parece ser que es chicle con chicharrón. Entonces, sí, ese producto, nada que ver, ¿cierto? Entonces, rápidamente, la idea es posicionar en la mente del consumidor otra marca. ¿Se va a lograr? ¿Sí o no? ¿Quién sabe, cierto? En la mente del consumidor todavía prevalecen las letras de cursiva, ¿sí? Que aparecen en una botella
que tiene una ergonomía muy simpática y que eso hace que efectivamente llame la atención en los clientes. Ojo, no es solo el sabor del producto, es la forma de presentación, es un criterio como tal. Y ellos tienen claro de que la gaseosa negra del mercado está para la población entre los 12 y los 25 años de edad, ¿sí? Son los asiduos consumidores del producto. Entonces, ahí hay un posicionamiento de marca y de producto. El concepto de empresa o de organización o el concepto que genera una institución en el mercado que tiene unas condiciones de crecimiento sostenido en el mercado, dan al lugar que efectivamente tiene credibilidad en el medio. Bueno para los bancos, porque se han dado cuenta de que la empresa se sostiene en el mercado y además de que está en fino crecimiento. Bueno para los empleados y para la empresa porque siempre están en auge. Es decir, es una empresa organizada. Y bueno para los proveedores porque tienen un voto de confianza. Estas personas que compran los productos a los proveedores saben que la empresa finalmente contribuye con algo. Y además le genera prestigio a los clientes, ¿sí? Hay clientes que alzan la cabeza de fuerte porque dicen, no, yo soy un cliente de Bancolombia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Donde todo puede ser mejor, dicen, inclusive hasta repiten, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a lo mejor se conocen bien y cantan la canción de Bancolombia, ¿cierto? En este momento no me acuerdo cuál es la canción, ¿sí? Pero la tienen y se la saben. El concepto de empresa para poder llegar aquí a este auge es porque todos trabajan en equipo. Hay un engranaje, ¿sí? ¿Sí? Porque la idea es llegar a la meta, ¿sí? Ser el mejor. Los otros competidores pues están ahí, ¿cierto? También están planeando para robarse la torta, para hacer mañana ser los mejores, ¿cierto? Entonces uno veía siempre a Michael Schumacher, siempre de primero, siempre. Hasta eso aburría a la gente, ¿cierto? A mí me gustaba muchísimo, porque si él siempre llegaba de primero era porque sabía llegar. Entonces don Michael Schumacher se ganó como siete carreras importantes en el mundo, o sea, me refiero, no las válidas como tal, sino 7 grandes pruebas. Entonces, fue un gran corredor en el mundo. Digamos que todavía está vivo, pero de todas maneras con el problema de salud. Pero dio a entender en el mundo entero que el señor Michael Schumacher era un gran experto y que los demás competidores en el mercado tenían ciertas condiciones. Entonces, no es lo mismo. Hoy en día la situación es diferente, pero sin embargo, las empresas pasan exactamente por el mismo lugar. Casi siempre en las escuderías, entonces estamos viendo a la escudería de Ferrari, que es la número 1 en el mercado mundial, ¿sí? Y que le sigue McLaren y que le siguen otras 2 o 3, etcétera, las que sean, ¿cierto? Entonces, ahí están, partiendo la torta del mercado, pero en la mente del consumidor está aquella que ha tenido mayores auges en el mercado como tal. Como ahora el negocio es digital, entonces, ¿de qué manera la empresa se integra con este modelo? Porque no es que la parte digital se integre con la compañía, no, es la empresa la que se debe integrar a esta figura, ¿sí? Entonces ya tenemos que tener carrito de compras con página web, ¿sí? Ya tenemos que tener una participación en las redes sociales muy alta, ¿sí? Es decir, para eso tenemos que tener un equipo de trabajo digital dentro de la compañía, que ya estamos manejando un sistema de respuesta automática, ¿sí? Y además de ello también unas aplicaciones para poder responder a los clientes en forma ordenada. Entonces, miremos cómo lo hacen los bancos. A través de cualquier aplicación, con el sistema financiero, ya la persona no va al banco, absolutamente a nada. Uno no va ni a estorbar allá. Entonces, ya no colocan sillas para que la gente se siente. Ya no hay filas para ir a los bancos allá internamente, porque todo el mundo hace la fila afuera, ¿cierto? Es decir, todavía existe aquella población que está acostumbrada de pronto a ese modelo, pero todos se lo dicen allá. Vea, la próxima vez, por favor, hágalo por internet. Y entonces le preguntan al viejito, hágalo por internet. Y le dicen, señora, ¿eso qué es?
Ah, bueno, espere, entonces dígale a un hijo que venga con usted para explicarle, para que él maneje sus cuentas, porque el manejo es por ahí, ¿cierto? Entonces, se vuelve una forma de digitalizar la empresa para que tenga posicionamiento en la mente del consumidor, como tal. Entonces, usted ya no se llama fulanito de tal SAS, se llama Yahoo, yo no sé qué, ¿sí? ¿Sí? Porque está ahí. Las empresas generan equipos de trabajo que tengan todavía ideas, que sean creativos, que sean innovadores, que tengan unas condiciones, ¿cómo se llama?, de compromiso con la empresa, que estén siempre buscando lo mejor, ¿cierto? Cuando se pierden las ideas, se pierde todo, ¿sí? Cuando las personas ya no tienen ideas, entonces van a ir empezando a buscar otros que sí saben. Las compañías deben tener también atributos tomados en cuenta para hacer un mapa de posicionamiento. Entonces, ¿cuáles son los atributos? Atributos dentro del sector. Entonces, aquí aparece un taller de mecánica que tiene de todo, ¿cierto? Veámoslo más cerca. Ahí estaba cerca. Ahí está. Bien. Resulta de que, ¿cuál es el atributo para que este conductor escoja este taller? Porque parece ser de que el taller tiene todas las estrategias y todas las herramientas necesarias para que el vehículo se vea bien y el diagnóstico que hace el técnico mecánico sea perfecto, ¿sí? Entonces no hay que utilizar el taller donde la persona todavía se agacha para cambiar una llanta, sino por el contrario, tienen unos mecanismos tecnificados que ayudan a eso. Aquí está el ejemplo. Atributos valorados por el consumidor. Entonces el consumidor dice, empieza a ver, ese color azul rey es el que me gusta. De pronto ese criterio que hace que el carro, cuando yo lo maneje, yo me vea más joven, ¿cierto? O quizás de pronto ese es en el cual yo podría pensar cuántas personas o cuántas damas puedo conquistar para que me suban el carro. Ahí hay muchas cosas que pensar, ¿cierto? Y si a aquella persona es la que le gusta la gasolina, entonces ahí está también, ¿sí? Que sube ahí, ¿sí? Entonces yo no sé cuántas de acá, de este grupo que está aquí, cabe aquí con base en sus atributos, ¿sí? ¿Sí? Yo no creo. Entonces a ella le gusta la gasolina, no, ¿sí? Esa función. Tercero, ¿qué atributos seleccionados por la empresa son necesarios para poder vender más? Entonces aquí miran los proveedores realmente los atributos de la empresa, porque la empresa tiene un equipo de trabajo excelente, porque tienen muchos años en el mercado, porque tienen ese equipo de ejecutores se reúne permanentemente. Miran cómo está el crecimiento de la compañía, van para arriba, van para abajo, ¿cierto? ¿Sí? O quizás van en ese crecimiento sostenido, ¿sí? Están conquistando y están haciendo que las metas y lo planeado aquí en este equipo está cumpliéndose, ¿sí? Y parece que aquí hay un señor del sudeste asiático que ha puesto mucho cuidado a la información y están empezando a transmitir unas buenas estrategias. ¿Para qué? Para ir mucho mejor en la velocidad de la competencia en el mercado, ¿sí? Ser los mejores, según lo que plantea la propuesta comercial. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto que está aquí, un plan de mercadeo, ¿sí? Un plan. Entonces, hacer un plan es muy sencillo, ¿cierto? Ya lo vamos a mirar, ¿cierto? Ahí hay unas condiciones. La empresa siempre hace planes. Y entonces a uno le dice, mándeme el plancito, ¿sí? O mándeme el proyectico. Miremoslo aquí desde el punto de vista de mercadeo. Sistema estratégico total de actividades comerciales, tendientes a planear, fijar precios, promover y distribuir productos que satisfacen necesidades del mercado meta, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales, es decir, los objetivos de la empresa. Entonces, como yo siempre me devuelvo de la izquierda a la derecha, ¿cierto? Miremos aquí qué hay. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias de mercado? Haga de cuenta que usted en este momento está analizando a través de una sábana, ¿sí? O sea, una especie de plan, los 9 componentes del modelo Canvas, 9, ¿sí? Y uno de ellos, un modelo Canvas, tiene que ver con la empresa. Ahora lo vamos a ver. El segundo, ¿sí?, tiene que ver con aspectos de la mercadotecnia, es este, que está aquí. Y entonces, cuando se analiza la empresa desde el punto de vista de la mercadotecnia, se tienen en cuenta cada uno de estos elementos que están aquí descritos, ¿sí? Hay que estudiarlos, hay que proponer algo y hay que saber que lo que se propone está en función de cada variable.
Entonces deben haber estrategias de aprovisionamiento de mercancías, presupuesto de la mezcla de la mercadotecnia, o sea, de cuánta dinero se necesita para hacer promoción y publicidad, ¿sí? Y además una política de producto y de precios en el mercado. Tercero, deben haber estrategias para los negocios en la parte de servicios. ¿En qué me puedo yo comprometer con el cliente en materia de brindarle mayores servicios? Hay quienes brindan garantía y no la dan, ¿cierto? Entonces hay que saber exactamente cómo otorgan la garantía y en qué consiste. Entonces, analicemos la estrategia de servicio. Igualmente, las estrategias de contratación. Cuando yo contrato vendedores, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de vendedores necesito? Necesito vendedores recién egresados, expertos en el tiempo, que tengan ciertas titulaciones, que no las posean, sino que sepan vender, que estén dispuestos a comprometerse con la empresa y que estén al 100% en las capacitaciones y la formación, que compartan con el resto del equipo, todo eso se necesita. ¿Por qué? Lo más importante es que sea un vendedor profesional, o sea, que sepa de ventas, ¿sí? Que haya estudiado las técnicas SPIN, ¿sí? Y las otras técnicas de ventas que seguramente las vamos a tocar aquí en el transcurso del próximo martes. Las estrategias de promoción, ¿sí? Que se unan, como llama, con aspectos derivados de cómo es que yo hago y atraigo al cliente y utilizo el merchandising, quizás de pronto dentro de esa figura, y sumándole al tema de la política de precios, de distribución y la logística, y además en función del producto, que son temas en los cuales nosotros prácticamente abrimos nuestro mercado, nuestra parte de mercado durante este punto, durante todo este mes, la tarea de mercadotecnia. Estamos viendo una promotora de los productos de alguna empresa con una felicidad radiante, ¿cierto? Ahí la observamos. ¿Sí? Está finamente y elegantemente vestida a través de un sistema de comunicación de la empresa. Da la sensación de que es una enfermera, ¿sí? O que quizás es una persona que impulsa el producto con base en un criterio de salubridad, ¿cierto? Partiendo de ahí. Entonces, todo el mundo no, o sea, ninguno de los caballeros no vamos a dejar de verla a ella, ¿cierto? Nos va a llamar la atención y seguramente sus palabras, ¿sí? Porque parece ser que lo que está sacando adelante no solamente son estas curas que hay aquí, ¿sí? Sino que también de pronto el algodón y algunos otros productos médicos y el botiquín que hay en la casa. Entonces, ella lo está ofreciendo y quizás el producto para poder tener un blanqueamiento de los dientes como se logra ver aquí, ¿sí? Mauricio, no la miremos más porque estamos enamorados. El mercadeo también mira exactamente cómo está el comportamiento de compra por regiones o por lugares o por productos, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que más compran? ¿Cuáles las que menos compran? ¿Sí? Sabemos dónde llegamos más y dónde llegamos menos. ¿Sí? Las tortas del mercado. Independientemente de ello, entonces vemos aquí un árbol de problemas. No, puede ser un árbol de ideas, ¿sí? Porque también puede ser de problemas para algunas otras cosas, ¿sí? Para el tema del mercadeo hay que hacer dos árboles, uno de problemas y otro de beneficios, ¿cierto? De planes y proyectos. Entonces este árbol nos dice exactamente cómo va nuestras ramificaciones en la empresa. Cómo es el comportamiento de cada una de los brazos que genera el árbol y evaluamos cada uno de ellos. La empresa hace lo mismo, ojo lo que voy a decir aquí. La empresa hace lo mismo. Lo hace desde el punto de vista de cada una de las dependencias de la empresa o de las divisiones. Por ejemplo, está la división contable y financiera de la empresa, donde está la tesorería y donde está la contabilidad y donde está de pronto presupuesto, costos y demás. O sea, todo lo que tiene que ver con las finanzas. Por aquí de pronto está el departamento de compras, ¿sí? Tiene que ver con las importaciones, con el abastecimiento, con algo y seguramente está el de exportaciones aquí, ¿sí? Pero además de ello, seguramente aquí está ventas, ¿sí? Listo. Por aquí está la gerencia, ¿sí? La que tiene que ver con los aspectos técnicos de la compañía. Quizás de pronto por las
por donde toman las decisiones más importantes y hay un comité de planeación. Y por este lado está, digamos que la zona de producción, ¿sí? Donde está el departamento técnico, mantenimiento, inventarios y quizás todo lo que hace referencia a ello. Ese es el análisis que se hace desde el punto de vista empresarial. Si es desde el punto de vista del mercadeo, pues también podríamos dibujarlo de la misma manera en cada uno de los elementos que lo componen. El mercadeo es investigación. El mercadeo tiene que ver con las exportaciones y las ventas. El mercado tiene que ver con las promociones y la publicidad y con la política de producto y de precios. Ahí está. Todo eso se analiza como un árbol de problemas o como un árbol de beneficios, si se puede llamar así. Miremos este otro concepto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Vender a los clientes, crecer, mejorar las condiciones, ser los medios del mercado. Y para eso tenemos que hacer producto, precio, promoción, plaza. ¿Sí? Promoción conlleva publicidad. Promoción y publicidad y, por supuesto, mercado, que es plaza. ¿Para qué? Para dispararnos hacia arriba, para ser mejores que la competencia. ¿Y cómo lo hacemos? Como si fuera un juego de monopolio aquí, ¿cierto? Pero con estrategias de marketing. ¿Para qué? Para que todas las estrategias nos lleven a esto, ¿sí? A escalar la montaña de la cual estamos hablando. Como veíamos que la empresa se estaba desbaratando y hoy en día que llega la parte digital, que todo es una herramienta, es un engranaje, que la gente ayuda, que la gente mira a ver de qué manera puede estar mejor, más arriba en las redes sociales, que los sistemas de comunicación se salen del celular y de las pantallas, todo eso es para poder hacer la bulla y que el mercado, la empresa, va muy bien en las condiciones comerciales de todos nosotros. Entonces, miremos más, ¿sí? Por aquí tenemos una palabrita que llama empresa. Creo que con empresa estamos cerrando nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Pero el próximo martes le damos culminación a todo el tema, ¿sí? Para poderlo tener en cuenta. Pregunto yo si hay si hay algún interrogante en este momento. Los veo los veo muy cumplidores, muy contentos en este modelo, muy aplicados al tema de clase, ¿sí? Entonces, cuéntame cómo vamos. Diga, ¿vamos bien, profe? Sí, sí. ¿O estamos dormidos? Estamos bien, estamos concentrados. Ah, están desconcentrados. Gracias, Rafael. John Alexis, sí, ¿qué va a decir? No, que vamos bien, estamos atentos. Perfecto. Ah, bueno, qué maravilla. Entonces démosle continuidad porque también yo soy muy contento en este tema de clase cuando tengo una población que supera estos promedios hoy en día, ¿cierto? Las unidades organizacionales legalmente constituidas ante la Cámara de Comercio, con el fin de explotar industrial y comercialmente un producto y o servicio en un mercado objetivo nacional o internacional, se llaman empresas, ¿sí? Esas empresas pueden ser grandes, medianas, pequeñas y algo que se denomina MIPYMES, pero todas pueden ser totalmente competitivas. Todas deben tener registro mercantil y todas pueden ser de una u otra manera diferentes tipos de sociedades, ¿sí? Empresariales. De eso vamos a hablar, ¿cierto? Por aquí, ¿cierto? Como tal, para que nos ayude. ¿Por qué? Porque qué rico tener una empresa. Qué rico ser yo el dueño de la compañía. Qué rico tener un equipo que sea mi empresa como que mi futuro. Pero sobre todo porque la empresa con un registro mercantil y con unas condiciones legales se presenta ante un medio para poder participar de un mercado, para poder comprar y vender, para poder crecer, para finalmente crear marca, para poder de un momento a otro trascender en la frontera, exportar o importar, o quizás de pronto para poder tener una movilidad en el exterior, ¿sí? A través de otros esquemas productivos. Y eso no se logra sino a través de empresa. Entonces me preguntaban por ahí en los compañeros, los estudiantes de café, profe, yo vendo café en el mercado internacional, yo lo puedo hacer como persona natural. Yo les dije, sí, sí tiene registro mercantil. Lo que sucede es que ahora las empresas se llaman fulanito de tal o X, yo no sé qué, sociedad en comandita, sociedad en acciones simplificadas, ¿cierto? SAS. Entonces usted tiene que tener una empresa.
Entonces, no puede ir allá como Carlos Arturo Cáceres a una Servientrega a despachar las mercancías, no. ¿Sí? Es más, si usted es importador, usted es una empresa importadora, para que para que Panalpina Internacional lo atienda a usted y la mayoría de los agentes de aduana cierran con usted un negocio, porque usted es una unidad productiva, una unidad organizacional totalmente organizada, es decir, y con una proyección a través del registro mercantil en la Cámara de Comercio. El banco lo ve a usted con buenos ojos cuando usted ve sí, o si ya es una empresa. Digo con buenos ojos no para enredarlo, sino para tenerlo como objetivo comercial, para el crédito, para las finanzas, para las inversiones o para cualquier otro mecanismo. Es decir, lo que usted tiene aquí es una industria. ¿Sí? Esto parece ser una torrefactora aquí que produce, como las empresas que ustedes tienen en este momento de transformación del café, haga de cuenta. Esto es lo que ustedes tienen. Hay tipos de empresas de tipo comercial, industrial y de servicios. ¿Sí? Entonces uno empieza a ver un listado como este que no se ve, ¿cierto? Pero que describe cuáles son las comerciales. Las comerciales no transforman nada. Un centro comercial es un negocio dedicado al sector servicios de la economía, pero es comercial, ¿cierto? Entonces, los almacenes, los puntos de venta son comerciales, los que venden productos, compran y venden productos, se dedican a la compra y venta. Mientras que los industriales transforman que materias primas, insumos, bienes intermedios y producen un nuevo bien. Entonces, ¿qué le dicen a uno? O cuando uno le pregunta, ¿cómo le va, don Jairo? Usted que fabrica las botas, ¿cierto? Aquí se llama así un señor, se llama Botas Jairo, de mucha tradición. Y entonces, ¿qué hace Botas Jairo? Pues botas, ¿cierto? Y entonces él le habla a uno de las botas, le gusta a uno ver el cuero como está de costoso, ¿sí? Que ya no compra cuero en tal parte porque el cuero ha salido con unas deficiencias porque está rajado, y le cuentan la historia. Casi siempre le dicen uno lo mismo, ¿cierto? Sin embargo, él sabe de eso, de la transformación del cuero para llevar a cabo eso. En materia de cuero, pues yo les voy a contar algo. Ustedes saben que el cuero no se compra así como por unidades de cuero que sacrifican la vaca o el toro y le sacan el cuero y lo entregan. Pues digamos que eso sería como lo ideal, pero no. La verdad que el negocio es más importante. Cuando usted va a comprar cuero, sacan la plantilla y analizan cuántos decímetros cuadrados tiene el cuero. O sea que a usted le venden por decímetros cuadrados. Entonces, bueno, ¿y cuánto es un decímetro cuadrado? Entonces, un decímetro son 10 centímetros por lado y por lado y por lado, son cuadrados. Eso es un decímetro. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque a veces hay partes del cuero que definitivamente están maltratadas. Porque el dueño de las redes de pronto cogió y le colocó una candela de esas grandes, una herradura, ¿sí? A la pobre vaca para decirme para colocarle la marca. Y se tiró el cuero, ¿cierto? Y además le produjo un dolor a la res, ¿sí? Y quizás la res lo miró con esos ojos y al que la marcó, ¿sí? Y con eso le dijo todo, ¿cierto? No lo voy a decir aquí en clase, mucho menos. Es decir, con ese cuero que se daña, la transformación es esa. Entonces, ¿por qué no se vende por hojas? Porque es que hay hojas grandes y hay hojas pequeñas. Entonces, ¿cómo le colocan el precio? Es mejor por decímetro cuadrado, ¿sí? Es decir, que hay unas hojas dependiendo del tamaño, porque hay unas vacas flacas y hay unas vacas gordas, ¿sí? O sea, no todas tienen medidas perfectas, ¿sí? Pero no voy a decir más nada, ¿sí? Aunque sea, de pronto se están riendo ahí, dice, esas ocurrencias del profesor. ¿Cómo eran las clases presenciales? Más o menos así, exactamente igual. Las empresas también se clasifican según la naturaleza o actividad económica, según la forma jurídica y según otros criterios. Por ejemplo, la naturaleza de la actividad económica tiene que ver si es para el sector primario, que es el sector agrícola, incluyendo el sector pecuario. El sector secundario tiene que ver con la transformación, con la comercialización y demás, mientras que el sector terciario tiene que ver con el sector de los servicios. Entonces hay empresas de servicios como la educación, un negocio que era muy rentable hasta algunos años, pero hoy en día la gente como que no quiere estudiar. Es decir, las universidades están pasando en este momento por una problemática muy fuerte. Los aspectos individuales desde el punto de vista jurídico y como sociedades, ¿sí? Entonces, una sociedad anónima, limitada, esta ya ha cambiado. Una sociedad colectiva, una sociedad comanditaria por acciones o de pronto
por otro sistema que se me olvida, incomodidad por acciones. O la sociedad de interés social como una sociedad cooperativa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aparecen estas sociedades. Y por supuesto la sociedad SAS que está reemplazando la limitada. Y quizás el negocio anteriormente llamado unipersonal. Existen otros criterios. Entonces, dependiendo de la empresa según el tamaño, el lugar geográfico donde actúa y además de acuerdo a la cantidad de capital, porque pues eso también lo miran, ¿cierto? Entonces, las empresas y las sociedades comerciales en Colombia tienen ciertos criterios desde el punto de vista de la administración. ¿Cuáles? Tienen unas funciones, ¿sí? Tienen unas características específicas como sociedad colectiva y además tienen ciertas condiciones para poder actuar. Entonces, este cuadrito que no se ve, pero que ustedes lo pueden mirar, tienen ciertas características que diferencian las sociedades comerciales. Además de ello, nos dicen que las sociedades comerciales, ¿sí? Pueden ser sociedades anónimas, pueden ser comandita simple, colectiva, puede ser una sociedad SAS, ¿sí? Reemplacémosla, una sociedad comandita por acciones y una sociedad por acciones simplificadas. Aquí está. Los tipos de empresas dependen la forma, según el criterio y según donde estén vendiendo. Entonces, según el sector, la actividad, el tamaño, ¿sí? El capital, ¿sí? El destino de los beneficios, según su esquema jurídico y su producción y el ámbito de las actividades, a dónde es que normalmente vende como tal. Cuando se tiene una empresa, se le da seguridad al cliente, se le da seguridad a la empresa y se le da seguridad a los proveedores y demás. Esa es la única forma que tiene una compañía de salir adelante, de crecer. De lo contrario, no estaríamos en este proceso que está aquí, saliendo adelante. Entonces aquí vemos una señorita, ¿sí? ¿Sí? Muy simpática, haciendo una exposición de cómo va su empresa. Y que inició pequeña, pero después fue adelante. Entonces esta gerente está dando a conocer de que la empresa tiene muy buenas estrategias para su crecimiento. Eso es lo que más dice. Aquí vemos, por ejemplo, esta escalera bien montada, con unos peldaños bien separados, acorde a un modelo de ingeniería, que quizás de pronto aquí con el peso, pues se puede ir ¿sí? Pero están ayudando a colgar una valla para que todo el mundo la vea y analicen que efectivamente esta empresa camina bien, ¿cierto? Va para adelante. Damas y caballeros, digamos que hasta aquí, hoy, ¿cierto? Es nuestra tarea, ¿sí? Hoy a las 9 de la noche, 9:05 en este momento. No vamos a orientar más. Nos vamos a despedir este jueves así. Le vamos a decir a todos, ¿cierto? Una feliz noche. Vamos a dejar de compartir pantalla porque el resto va a ser para la próxima semana, ¿sí? Y le vamos a tocar de pronto entre martes, jueves y el siguiente martes de la siguiente semana. Y entonces estaríamos cerrando toda nuestra tarea académica. ¿Hay alguna pregunta por parte de ustedes, damas y caballeros? ¿Alguna inquietud? Rafaela, usted es muy amable, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos el martes, Dios mediante. Sí, señor, muchas gracias. Yo quería que de pronto como motivar los que están callados es ir como adelantando el tema que es Canva, los cuadros de entradas, salidas Sí. y hacer como más participativo porque estuvo muy buena la charla, lo escuchamos muy atentos, pero Sí. para motivarnos entre todos. Feliz noche y muchas gracias. Es algo sí. que está tomando. Sí, claro, ya sabe usted ahí que estoy en un cítrico para mejorar la voz como tal. Mi señora madre me la trajo hace como una hora y ahí estoy poco a poco avanzando. Pero no es un líquido, ¿sí? Que de pronto sea, ¿cómo se llama? Con un grado ¿cómo se llama? De licor, no. Es un jugo de naranja hasta ahora a la noche. Yo les voy a enviar, ¿cómo se llama? Las siguientes diapositivas que hacen referencia al modelo Canvas para lo que está sugiriendo. O sea que este fin de semana estaría trabajando para ustedes con el mayor de los gustos. Ya está listo. Lo estaría despachando en estos mismos días. Les recuerdo, por favor, de que si podríamos tener un estudiante por cada uno de ustedes para el curso de exportaciones. Bienvenido, por favor.
bienvenido a esa invitación para que digan, aproveche que es entre el 4 y el 29 un curso de exportación de café que podría servirle a alguno de sus compañeros, a la señora, de pronto a algún hijo, etcétera, que estudie justo en un espacio de tiempo muy pequeño los lunes, miércoles y viernes del próximo mes de octubre. Entonces, vamos a aprovechar, miremos eso. Ya tengo el primer grupo y estoy construyendo el segundo en este momento. Así que me gustaría hacerlo con ustedes. ¿Por qué? Porque estoy construyendo en familia un proyecto como tal. Alguno de sus trabajadores también es válido. Entonces, pongámoslo a estudiar aquí, por favor que me escriban al WhatsApp y rápidamente. Es el tiempo vuela y esta es la oportunidad como tal para poder desarrollar un buen equipo de trabajo. Así que una feliz noche, por favor. Igualmente, profe, que descansen todos. Con mucho gusto. Ujú.